Imagina por un momento que tu vida es como un árbol, pero no cualquier árbol, sino uno que está plantado exactamente donde necesita estar, junto a corrientes de agua que nunca se secan. Ahora, imagina que ese árbol eres tú, y esas corrientes representan las decisiones que tomas cada día. ¿Suena poético? Espera, porque lo que estás a punto de descubrir en el Salmo 1 no es solo poesía antigua, es un mapa de navegación para tu existencia completa. Y te advierto algo. Después de los próximos minutos, nunca volverás a caminar por la calle de la misma manera. El Salmo 1 comienza con una palabra que cambia todo a bienaventurado. En español moderno, podríamos decir feliz o bendecido. Pero en hebreo, la palabra es ashrei y significa algo mucho más profundo. ¿No es la felicidad que sientes cuando comes tu comida favorita o cuando recibes un mensaje de esa persona especial? Es una felicidad arraigada, permanente, como ese árbol del que hablábamos. Es el tipo de bienestar que sobrevive a las tormentas. Y aquí viene lo interesante. El Salmo nos dice exactamente cómo conseguirlo, pero usa un método poco convencional. Primero, nos dice que no hacer. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Fíjate en ese verbo. Anduvo, no dice corrió ni se quedó. Dice anduvo, como quien camina sin rumbo fijo, dejándose llevar. Es como cuando abres las redes sociales sin intención específica y de repente has perdido 2 horas viendo contenido que no te aporta nada. El Salmo nos está advirtiendo sobre ese peligro. Al caminar sin dirección clara, nos hace vulnerables a cualquier consejo, incluso a los malos. Pero el texto no se detiene ahí. Continúa, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Notaste la progresión? Primero caminas, luego te detienes en el camino y finalmente te sientas. Es como una escalera descendente. Primero escuchas ideas negativas ocasionalmente, luego empiezas a frecuentar esos espacios con regularidad y al final te instalas completamente en esa mentalidad. Es exactamente lo que pasa cuando comenzamos a normalizar cosas que sabemos que no nos convienen. Un día estás curioseando, al siguiente estás involucrado y antes de darte cuenta, eres parte del problema. El Salmo nos muestra esta secuencia peligrosa en solo un versículo y lo hace con una claridad que duele, porque todos hemos estado ahí, ¿verdad? Todos hemos sentido como algo pequeño se convierte en algo grande cuando no prestamos atención. Y aquí está la belleza de estudiar estos textos en español. En cada palabra tiene peso, cada verbo cuenta una historia. Andar, estar, sentarse, no son sinónimos elegidos al azar. Son etapas de un proceso que necesitamos reconocer para evitarlo. Ahora llegamos a la parte donde el Salmo gira completamente. Después de decirnos que evitar, nos muestra que buscar antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí hay algo que muchos pasan por alto. La palabra delicia en hebreo es shefetz, que también puede traducirse como deseo o placer. No estamos hablando de una obligación aburrida o de reglas que seguimos porque alguien nos obliga. Estamos hablando de algo que genuinamente disfrutamos, algo que nos atrae naturalmente. Es como cuando descubres un libro tan bueno que no puedes dejar de leerlo, o una serie que te tiene completamente enganchado. Así debería ser nuestra relación con la sabiduría, con los principios que realmente funcionan para vivir bien. Y luego está esa parte sobre meditar día y noche. En nuestra época de atención fragmentada, donde pasamos de una notificación a otra sin parar,
La idea de meditar en algo continuamente suena casi imposible. Pero el texto no nos pide estar sentados en posición de loto las 24 horas. Meditar aquí significa rumiar, como hacen algunos animales con su comida. Es procesar, reflexionar, dejar que las ideas se asienten y se integren en tu forma de pensar. Y entonces llega la metáfora del árbol, y créeme, es mucho más poderosa de lo que parece a primera vista. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Desglosa esto conmigo. Primero, no dice como árbol que creció naturalmente, sino árbol plantado. Alguien lo colocó ahí intencionalmente, con propósito. Tú no eres resultado del azar. Hay intención en tu existencia. Segundo, junto a corrientes de aguas, no en cualquier lugar, sino en un sitio específico donde hay provisión constante. Esto significa que cuando te alineas con principios correctos, tienes acceso a recursos que otros no tienen. Tercero, da en su tiempo. No dice da fruto todo el tiempo ni da fruto cuando quiere. Hay temporadas, hay tiempos específicos. Esto es crucial porque vivimos en una cultura de gratificación instantánea donde esperamos resultados inmediatos. El Salmo nos recuerda que los procesos naturales tienen su ritmo y respetarlos es parte de la sabiduría. Cuarto, su hoja no cae. Esto no significa que nunca enfrenta otoño o desafíos. Significa que mantiene su vitalidad incluso en tiempos difíciles. Y finalmente, todo lo que hace prosperará. No algunas cosas, no la mayoría de las cosas. Todo. Cuando tu raíz está bien plantada, cuando tu fuente de nutrición es constante, el éxito no es casualidad, es consecuencia. Ahora el Salmo hace un contraste brutal a no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Después de toda esa descripción detallada del árbol sólido y arraigado, los que siguen otro camino son descritos con una sola imagen: tamo arrebatado por el viento. El tamo es la cáscara del grano, la parte que no tiene sustancia, que no alimenta, que se separa durante el proceso de trilla. Es tan ligero que cualquier brisa se lo lleva. No tiene raíz, porque nunca fue diseñado para echarlas. No tiene futuro, porque carece de esencia. Y aquí está la pregunta incómoda que el Salmo nos hace enfrentar. ¿Qué tipo de vida estás construyendo? ¿Una que tiene raíces profundas o una que flota según las circunstancias? ¿Una que produce fruto duradero o una que simplemente reacciona a lo que sucede alrededor? La diferencia no está en las circunstancias externas, porque tanto el árbol como el tamo enfrentan vientos. La diferencia está en lo que hay dentro, en la sustancia, en las raíces que no se ven, pero que determinan todo lo demás. El Salmo continúa su lógica implacable. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Este versículo habla de rendición de cuentas, de ese momento donde las apariencias caen y la realidad se revela. En hebreo, levantarse en el juicio tiene la connotación de mantenerse firme, de poder sostener tu posición cuando todo es evaluado. Es como cuando en una prueba de calidad se examina cada detalle de un producto. Los que no tienen sustancia simplemente no resisten el análisis. Y esa frase, ni los pecadores en la congregación de los justos, no es sobre exclusión snob o superioridad moral. Es sobre afinidad natural. Es como intentar mezclar agua y aceite. Simplemente no funciona porque sus naturalezas son diferentes. Cuando construyes tu vida sobre ciertos
principios, naturalmente gravitas hacia personas que comparten esos valores y te alejas de ambientes que van en contra de lo que has llegado a ser, no por juicio, sino por simple incompatibilidad de esencia. Y llegamos al cierre, a esa línea final que resume todo porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aquí la palabra conoce en hebreo es yada, que implica un conocimiento íntimo, experimental, personal. No es simplemente estar consciente de algo desde la distancia, es conocer por experiencia cercana, por relación profunda. Es el mismo verbo que se usa en Génesis cuando dice que Adán conoció a Eva. Es conocimiento íntimo, relacional. Entonces, cuando el Salmo dice que Dios conoce el camino de los justos, está diciendo que camina con ellos, que está involucrado en su jornada, que hay una conexión personal en cada paso del proceso. No estás solo en esto. Tus decisiones de seguir principios correctos, de meditar en sabiduría, de plantar tu vida junto a corrientes de agua. Todo eso es notado, acompañado, sostenido por algo más grande que tú. En contraste, la senda de los malos perecerá. No dice que ellos perecerán necesariamente, aunque puede incluir eso, sino que su senda, su camino, su dirección desaparecerá. Es como construir en arena. Eventualmente, la estructura colapsa porque el fundamento no puede sostenerla. Este salmo, que probablemente te tomó menos de 2 minutos leer, contiene una filosofía completa de vida. No es complicado. No necesitas un título universitario para entenderlo, pero requiere algo más difícil que la inteligencia. Requiere honestidad. Honestidad para evaluar en qué tipo de consejos estás caminando, en qué caminos estás parado, en qué sillas te has sentado. Honestidad para preguntarte si lo que ocupa tu mente día y noche es digno de esa atención o si simplemente estás rumiando basura. Honestidad para examinar tus raíces y preguntarte si están plantadas junto a algo que realmente te nutre o si estás intentando sobrevivir en tierra seca. Y aquí está lo fascinante de estudiar esto en español. Cada palabra que usamos para traducir estos conceptos hebreos antiguos nos conecta con una tradición de pensamiento que ha atravesado milenios y culturas. Cuando dices bienaventurado en español, estás usando una palabra que generaciones antes de ti usaron para expresar este mismo concepto de felicidad profunda y arraigada. Pero vamos más profundo todavía, porque este salmo no solo nos da opciones, nos muestra consecuencias. Y las consecuencias son inevitables, como la gravedad. Puedes ignorar la gravedad, puedes pretender que no existe, pero sigue funcionando. De la misma manera, los principios que este salmo presenta no son sugerencias opcionales, son descripciones de cómo funciona la realidad. Cuando dice que el justo será como árbol plantado, no está prometiendo un milagro mágico, está describiendo causa y efecto. Si te plantas junto a buenas fuentes, si meditas en sabiduría, si evitas los caminos destructivos, el resultado natural es estabilidad y fruto. No porque seas especial, sino porque así funcionan las cosas. Es como plantar una semilla en buena tierra, con agua y luz adecuadas. Va a crecer. No es magia, es naturaleza. Y cuando dice que el malo es como tamo, tampoco es una maldición arbitraria. Es una observación. Si construyes tu vida sin sustancia, sin raíces, reaccionando a cada viento de opinión o circunstancia, serás llevado de aquí para allá. No porque Dios te esté castigando, sino porque elegiste ser liviano
en lugar de ser arraigado. Ahora piensa en las aplicaciones prácticas de esto en tu vida diaria. Cuando te despiertas por la mañana y lo primero que haces es revisar tu teléfono, ¿en qué estás plantando tu mente? ¿Qué corrientes de agua estás eligiendo para nutrirte? Si comienzas el día absorbiendo noticias negativas, comparándote con vidas perfectas en redes sociales, llenándote de ansiedad sobre cosas que no puedes controlar, estás eligiendo tierra seca. No porque esas cosas sean malas en sí mismas, sino porque no te nutren nuchi, ajaigán, no te ayudan a dar fruto. El Salmo nos desafía a ser intencionales sobre donde plantamos nuestra atención. Y no se trata de ser religioso en el sentido tradicional, se trata de ser sabio sobre lo que permites que forme tu mente. Puedes meditar en la ley de Dios, como dice el Salmo, o puedes meditar en principios de sabiduría, en ideas que te construyen, en pensamientos que te fortalecen. El punto no es el vocabulario religioso. El punto es la dirección de tu atención y de tu vida. Y hablemos de comunidad, porque el Salmo también toca esto sutilmente. Cuando menciona no sentarse en silla de escarnecedores, nos está advirtiendo sobre el poder de las personas con quienes pasamos tiempo. Los escarnecedores son aquellos que se burlan, que critican destructivamente, que encuentran fallas en todo. Son los cínicos que han decidido que nada vale la pena, que todo es una farsa. Y hay algo peligroso en esa actitud porque es contagiosa. El cinismo se siente inteligente, se siente sofisticado, como si hubieras descubierto algo que los demás no ven. Pero en realidad es otra forma de tamo, ligero y sin sustancia. Es fácil destruir, criticar, burlarse. Lo difícil es construir, creer, mantener esperanza y trabajar por algo mejor. El Salmo nos invita a ser selectivos con nuestras influencias, no desde el juicio, sino desde el autocuidado, porque te conviertes en un promedio de las 5 personas con quienes más tiempo pasas. Si esas 5 personas son escarnecedoras, adivina en qué te convertirás. Volvamos a esa imagen del árbol por un momento, porque hay algo más que necesitas captar. El texto dice que el árbol da fruto en su tiempo. Esto es revolucionario en una era de inmediatez. Vivimos en un mundo donde puedes pedir comida y llega en 30 minutos, donde puedes enviar un mensaje al otro lado del mundo y obtener respuesta en segundos, donde puedes aprender casi cualquier cosa con algunos clics. Y esa velocidad es maravillosa en muchos sentidos, pero nos ha hecho impacientes con los procesos que naturalmente requieren tiempo. Un árbol no puede apresurarse. Un roble no puede decidir crecer en 6 meses en lugar de décadas. Y tú tampoco puedes apurar ciertos aspectos de tu desarrollo. La madurez toma tiempo. La sabiduría toma experiencia. Las raíces profundas requieren temporadas de crecimiento invisible, donde nada parece estar pasando en la superficie, pero todo está sucediendo bajo tierra. El Salmo nos enseña paciencia estratégica, no pasividad, sino la confianza de que si estamos plantados correctamente, el fruto llegará en su momento preciso, y esa parte sobre su hoja no cae, merece más atención. En el contexto donde fue escrito este salmo, un árbol con hojas verdes en pleno verano era común, pero un árbol que mantenía su follaje incluso en sequía era extraordinario. Hablaba de acceso a agua profunda, a recursos subterráneos que otros no alcanzaban. Espiritualmente, esto se traduce en resiliencia. No es que no enfrentarás sequías. Las enfrentarás. No es que no habrá temporadas difíciles. Las habrá. Pero cuando tus raíces alcanzan profundidades donde otros no llegan,
Cuando has desarrollado fuentes de fortaleza internas, puedes mantenerte vital incluso cuando el ambiente es hostil. Piensa en las personas que admiras, aquellas que parecen mantener su paz en medio del caos, su esperanza en medio de dificultades. No es que tengan vidas más fáciles, es que tienen raíces más profundas. Han invertido en su mundo interior, de tal manera que las circunstancias externas no los definen completamente. Ahora consideremos el contraste final, el tamo versus el árbol. El tamo nunca fue diseñado para durar, es un subproducto del proceso, algo que debe separarse para llegar a lo valioso. Y aquí está la pregunta penetrante. ¿Estás viviendo como el producto principal, como el subproducto? ¿Estás construyendo algo de sustancia o simplemente dejando que la vida te sople de un lado a otro? Porque puedes estar muy ocupado, muy activo, muy visible y aún así ser tamo. El movimiento no garantiza dirección. La actividad no garantiza propósito. Puedes llenar tu calendario, tus días, tu vida entera con cosas que al final no tienen peso, no tienen sustancia, no te llevan a ningún lugar significativo. El Salmo nos reta a evaluar no cuánto estamos haciendo, sino que estamos construyendo. No qué tan ocupados estamos, sino qué tan arraigados estamos. Porque al final, cuando lleguen los vientos, y siempre llegan los vientos, lo único que importará es si tienes raíces o si eres simplemente cáscara vacía, lista para ser dispersada. Este primer salmo funciona como portada de todo el libro de Salmos, precisamente por esta razón. Establece el tema fundamental. Hay dos caminos, dos tipos de vidas, dos destinos, y la diferencia entre ellos no está en las circunstancias que enfrentas, sino en donde plantas tu vida, que alimenta tu mente, y con qué principios eliges alinearte. No es sobre perfección, porque incluso los árboles más fuertes tienen ramas rotas y corteza dañada. Es sobre dirección, sobre intención, sobre dónde hundes tus raíces y de qué fuentes bebes. Y lo hermoso es que esto no es determinado por tu pasado, por tus errores, por donde has estado sentado hasta ahora. En cualquier momento puedes levantarte de esa silla de escarnecidos, puedes salir de ese camino de pecadores, puedes dejar de caminar en consejos malos, puedes replantarte. Los árboles no pueden moverse una vez plantados, pero tú tienes esa capacidad extraordinaria de elegir hoy un lugar diferente para echar raíces. Y cuando el Salmo termina diciendo que Jehová conoce el camino de los justos, nos está dando la mayor seguridad posible. No estás solo en esto. Tu decisión de vivir con integridad, de buscar sabiduría, de plantar tu vida correctamente, no pasa desapercibida. Hay una conciencia universal, una inteligencia divina, como quieras llamarlo, que está involucrada en tu jornada. Tus esfuerzos importan, tus decisiones tienen peso, tu vida tiene significado. Y en contraste, aquellos que eligen el otro camino eventualmente descubrirán que construyeron sobre nada, que su senda los llevó a ningún lugar, que fueron todo el tiempo. No porque Dios los haya abandonado, sino porque ellos eligieron no echar raíces, eligieron la ligereza sobre la sustancia, eligieron flotar en lugar de estar firmemente plantados. Y esa es la libertad terrible y hermosa que todos tenemos. Podemos elegir qué tipo de vida construir, así que aquí estamos, al final de este recorrido, por un salmo antiguo que resulta ser increíblemente moderno, porque los principios no envejecen, solo las aplicaciones cambian. La pregunta sigue siendo la misma que hace 3000 años. ¿Dónde estás plantado? ¿Qué está nutriendo tu mente y tu espíritu?
¿Estás construyendo sustancia o simplemente flotando con cada nueva tendencia? Y quizás lo más importante, ¿estás dispuesto a hacer los cambios necesarios hoy para ser mañana el árbol que quieres ser y no el tamo que temes convertirte? Porque esa es la belleza del Salmo 1, no te deja en la neutralidad cómoda, te confronta con dos opciones y te invita a elegir. Y la buena noticia es que cada día es una nueva oportunidad para replantar, para volver a elegir las corrientes de agua junto a las cuales quieres vivir. Esa es tu invitación hoy, no para ser perfecto, sino para ser intencional. No para tener todas las respuestas, sino para hacer las preguntas correctas. No para llegar al final del camino, sino para asegurarte de que estás en el camino correcto.